Gracias, Lorena. Vamos a irnos con un tema importante, hablar de este proyecto de ley que ha incomodado a los médicos por ello. Hoy se está llevando adelante un paro de 48 horas, pero también el magisterio es uno de los sectores que observa el tema de la jubilación. Estamos acompañados del doctor Edgar Villegas, él es presidente del Colegio Médico de La Paz y también junto al profesor José Luis Álvarez, ejecutivo del Magisterio de La Paz. Vamos a analizar este tema, les doy la cordial bienvenida a ambos. Voy a comenzar con el profesor, preguntándole, profesor José Luis, a ver, ¿cuáles son las observaciones específicas que tiene el Magisterio a este proyecto que todavía no se lo está tratando, pero está siendo conflictivo en estos días? En primer lugar, Irgen, muy buenos días, doctor Villegas. Ahora los sueldos no alcanzan para cubrir nuestras necesidades más elementales. Y si uno gana, digamos, 5.000 o 6.000, a la hora de jubilarse, que se jubile con el 30 o 40% de lo que gana como trabajador activo, es directamente condenarlo a lo que están viviendo nuestros compañeros jubilados, a una lenta agonía sin cubrir ninguna de sus necesidades. Pero además, nosotros hemos planteado que por lo menos debiéramos jubilarnos con lo que ganamos actualmente, es decir, con el 100%, como se jubilan los militares. No está mal que los militares se jubilen con el 100%, pero todos los trabajadores debiéramos jubilarnos de esa forma. Pero además, esta nivelación o elevación de modificación de los niveles superiores no beneficia a todos. Beneficia apenas, podríamos decir, a un 10% de toda la población en edad productiva, porque para poder alcanzar a los 5.200, uno tiene que tener por lo menos 35 años de aporte. ¿Y quiénes tienen estabilidad laboral? Magisterio, militares, policías, médicos que trabajan en la caja y también seguramente los que trabajan en la universidad estatal. El resto, ninguno de los trabajadores, de los profesionales, puede acumular esa cantidad de años. Si nos imponen una jubilación forzada a los 65 años, por ejemplo, si un trabajador, pongamos un contador, trabaja y acumula solo 10 años, con 10 años, aunque gane 8.000, se va a jubilar con 720 bolivianos. Con 15 años, con 1.040. Con 20 años se va a jubilar con 2.240. Con 30 años se va a jubilar con 3.900. Y con 35 años con 5.200. Estamos hablando de rentas máximas. Pero, por ejemplo, si yo gano 3.000 bolivianos, aunque tenga 30 años de servicio, me jubilo con 2.100. No me permiten subir. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está queriendo disminuir los costos, eliminando o obligando a jubilarse, por ejemplo, a un maestro de categoría mérito que gana 7.000, ¿sí? Con 88 horas en su total ganado, lo van a relocalizar a la fuerza a los 65 años y con ello se puede contratar un solo maestro de categoría quinta con 3.000 bolivianos. Es decir, aquí no se trata de la salud de los trabajadores, se trata de condenarle a una jubilación totalmente infrahumana y además ahorrar costos. Nosotros queremos, reitero, jubilarnos si es preciso a los 50, pero debiéramos jubilarnos pues con el 100% de lo que ganamos. Y además, reiteramos, dentro del magisterio, por ejemplo, hay compañeros secretarias porteras que ellas empiezan a trabajar recién a partir de los 40, 45 años. Hasta los 65 años máximo acumulan 25 años y se van a jubilar con 2.340. Por esa situación rechazamos y cuestionamos el papel servil del señor Huarachi, que como empresario está impulsando a una relocalización masiva de los trabajadores. Perfecto. Doctor Villegas, uno de los sectores que está defendiendo más o se está oponiendo más a esta nueva normativa definitivamente es el sector salud. Sin embargo, hay algunas observaciones que se tienen. Existen muchos médicos que, claro, trabajan 6 horas para el Estado, pero tienen sus consultorios privados. ¿No se debería hacer un análisis en ese sentido, por un lado? Y por otro lado, usted seguramente
ha escuchado de los pacientes que en reiteradas oportunidades critican la forma de trato que tienen algunas enfermeras, por ejemplo, auxiliares, que claro, están por encima de los 60, 65 años y uno dice, esta señora debe estar cansada, por eso ya no quiere tratar bien al paciente. ¿No debería venir también la evaluación por parte del paciente y decir, realmente esta señora está cansada y debe irse a trabajar? ¿Debe irse a descansar más bien? Gracias por invitarme a este panel. Un saludo al doctor Álvarez. Sí, cuando el gobierno manifiesta de que hay médicos que trabajan en la Seguridad Social o el Sistema Público y tienen su consultorio, habría que ver qué porcentaje de médicos son los que tienen esta posibilidad de tener un consultorio. Posiblemente en las ciudades se dé con mayor frecuencia aquello, pero en las ciudades intermedias y en las provincias no se da aquello. El profesional está dedicado casi las 24 horas del día a atender a la gente, aún teniendo un horario de trabajo de 6 horas. ¿Por qué? Por las condiciones en que se vive. Yo he hecho años de provincia y la verdad que no tenía un minuto de descanso cuando había la necesidad de la población en la necesidad de tener un médico. Entonces, habría que ver, no hay que generalizar, y eso es malo. Segundo, no es que los profesionales en salud queremos eternizarnos en el trabajo, no, queremos descansar, porque la labor que realizamos es una labor sacrificada de compatibilizar montones de caracteres de los pacientes que vienen y obviamente eso posiblemente en algún momento, cuando no existe el personal necesario y hay mucha aglomeración de gente, puede uno tener una reacción de esa naturaleza que no es la generalidad de los casos. Nosotros hemos manifestado de que sí queremos jubilarnos, pero queremos tener una renta digna para vivir los últimos años de nuestra vida, ¿verdad? Cuando el gobierno lanza, dice, pero un médico gana 21.000, 22.000 bolivianos, con seguridad que sí, pero vuelvo a decir, es un porcentaje bajo. ¿Por qué ganamos 22.000 bolivianos o 20.000 bolivianos? Nuestro salario básico es 8.000, ¿ya? Nos categorizamos y tenemos el escalafón, o sea, todos estos elementos significa presentar documentos de actualización, de cursos, de especialización, todo aquello, para llegar a esta suma. Yo me pregunto, ¿cuánto es el salario básico de los diputados y senadores? El salario básico es 20.000, o sea, qué gran diferencia existe con un profesional que estudia varios años y se dedica a atender a la gente con un salario básico de 8.000 frente a los 20.000. Si ganamos 22.000 es por méritos propios, ¿verdad? El otro día yo charlaba con dos colegas, los dos jubilados subespecialistas, y el uno tenía una renta de jubilación de 2.000 y el otro de 4.000. No son salarios dignos para pasar los últimos días de nuestra vida, mucho más ahora que la crisis en salud es tan grande que la mayor parte de los pacientes que van a la seguridad social tienen que adquirir los medicamentos fuera porque no existen en las farmacias. ¿Cuál sería la propuesta del sector salud? Nosotros queremos tener un salario digno y queremos que sea igualitario para todos los bolivianos. ¿Y cuánto? Quisiéramos ganar, pues, tener la renta con la tiene el ejército, el 100%, ¿verdad? Porque o sea, según estudios de gente que conoce este tema, manifiesta que sí puede darse esta situación. El gran problema es de que nos rebajan lo que se llama la renta, pero además, los que ganamos encima de los 13.000, tenemos que aportar para la renta solidaria, que no nos oponemos, pero que esta renta solidaria vaya para toda la gente y no para un grupo determinado o un sector determinado. Los médicos no recibimos absolutamente nada de la renta solidaria, pero sin embargo aportamos. Todas estas situaciones determinan una molestia en el sector médico. Tercero, ¿verdad? ¿Por qué tiene que haber excepciones? De pronto, en la ley 035, en el artículo transitorio y parágrafo 3, dice que están exentos de jubilarse a los 65 años los políticos electos y los trabajadores de confianza de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué esa gran diferencia a favor de unos y en contra de otros? La ley es uniforme y eso dice la Constitución Política del Estado. Profesor, ¿han buscado algunos espacios de diálogo con los asambleístas, con el gobierno, para poder expresar todas estas observaciones que ustedes tienen y finalmente este proyecto de ley pueda salir con el consenso de los sectores que están en contra?
Irgen, seríamos ilusos. Buscar, tratar de hacer entender a nuestros verdugos. Vemos cómo evistas, arcistas, camachistas, mesistas se sacan los ojos entre ellos para disputar cuotas de poder o para mantenerse eternamente en el gobierno. Pero cuando tienen que aprobar este proyecto, por unanimidad en la Comisión de Diputados aprueban. Claro, ellos no viven la realidad del maestro, del trabajador, porque como dice el doctor Villegas, tienen un sueldo básico de 20.000, pero además disponen de 4 ítems, de 8.000 bolivianos para contratar 4 asesores, es decir, nos cuestan 53.000, lo mínimo que gana un diputado al mes. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos articular esta lucha unitaria con todos los otros sectores, pero no solo está en riesgo el problema de la jubilación. El gobierno está pretendiendo unificar todos los seguros, todas las cajas bajo el SUS. Actualmente la Autoridad del Seguro Universal de Salud vive con el 5% que da la caja de salud para que puedan pagar a la burocracia que maneja la salud. Pero también está de por medio en nuestro sector el problema del reordenamiento. Están cerrando unidades educativas, están uniendo cursos. Es una muestra que no hay fuentes de trabajo, no porque estén trabajando personas mayores. No hay fuentes de trabajo porque la economía se ha paralizado y el gobierno, en vez de crear fuentes de empleo, está cerrando fuentes de empleo. El hecho de querer enfrentar a generaciones nuevas con generaciones antiguas es una maniobra vil del gobierno. Por esta situación, nosotros el día de mañana nos estamos movilizando a partir de las 3 de la tarde con una concentración en la Casa Social del Maestro. Todo el Magisterio Nacional Urbano ayer se ha reunido con el ministro, no se ha llegado a ningún acuerdo y por tanto también nos vamos a movilizar a nivel nacional el día martes. Creemos que debemos luchar no solo por el problema de la jubilación, por la creación de fuentes de empleo, para evitar que toda la caja quede en manos del gobierno, todos los seguros, y el incremento salarial, por la jubilación con el 100%, también el problema del ascenso automático. Bien hablaba el doctor, ¿no? Todos los trabajadores Irgen, toditos los trabajadores, solo por tener 5 años de trabajo, aumentan su sueldo con el concepto de bono de antigüedad. Los maestros tenemos que, aparte de cumplir la antigüedad, nos obligan a dar examen, algo que va contra la ley del trabajo. Y a la hora de jubilarnos, de 7.000 nos jubilan con 3.300 o con 2.634. Por esa situación, reiteramos nosotros, hay que articular una lucha unitaria porque la coyuntura económica es totalmente tremenda. Los que están bien son los del gobierno, los que viven del poder, los parlamentarios, los politiqueros, y la situación de vida, de trabajo, de ingresos, la mayoría de los bolivianos estamos realmente al borde de la indigencia. Bien, profesor, le agradezco mucho a usted, al doctor Villegas también por habernos acompañado. Hemos conversado junto al doctor Héctor Villegas, presidente del Colegio Médico de La Paz, y junto al profesor José Luis Álvarez, ejecutivo del Magisterio, sobre esta posición que tienen con referencia a este proyecto